En el año 2167, el 16 de mayo, la raza demoníaca había conquistado hasta el último rincón del territorio humano. El mundo de los hombres había caído por completo. Zi-Chen, asesino del rayo de rango triple S. Hace 7 años, varios reyes demonio descendieron repentinamente sobre este mundo, entre ellos el rey demonio Lan Wei. Liderando a la raza demoníaca con un poder abrumador, arrasaron sin piedad el reino de los hombres. Pensar que tú eras a quien llamaban la última esperanza de la humanidad. Se burló. Toda tu raza no es más que basura patética y frágil. Ahora es hora de cumplir tu único propósito restante. Convertirte en mi alimento, en mi poder. ¡No! Mi hermana, mis compañeros, mi maestro. Todas y cada una de las personas más cercanas a mí fueron asesinadas por esas malditas bestias. Por ellos, aunque sea lo último que haga, te arrastraré conmigo al infierno. Habilidad definitiva triple S. Arco del fin. ¿Qué es esto? No puedo moverme. Hermana, maestro, mamá, papá, nos volveremos a ver muy pronto. Es una lástima no haber sido lo suficientemente fuerte. Si solo hubiera sido un poco más fuerte. Raza despreciable e inferior. Si solo pudiera volver a ese momento. Si hubiera descubierto antes esa guarida demoníaca, si hubiera detenido al primer rey demonio, entonces no lo habría perdido todo tan pronto. Esta oscuridad. ¿Qué es esto? ¿Yo no estoy muerto? ¿Este mundo no había sido destruido? ¿Y toda esta gente de dónde salió? Después de mucho tiempo, finalmente acepté la realidad. Había regresado 10 años al pasado, a mis días en la universidad. ¿Qué es esta pantalla? He vuelto a antes de que todo comenzara, exactamente el 16 de mayo del año 2157, 3 años antes del descenso del primer rey demonio. En el año 2060, el primer rey demonio, Ira, descenderá. Fue él quien abrió las puertas del infierno. Y por su culpa, los demás reyes demonio invadieron el mundo humano uno tras otro. Ese fue el inicio de la destrucción total y la razón por la que lo perdí todo. Pero ahora estoy de vuelta. Si logro derrotar al primer rey demonio antes de que aparezca, podré evitar que las puertas del infierno se abran para siempre. Tengo la oportunidad de cambiarlo todo. Pero, ¿qué es esta interfaz del poder de la gula? Ha estado flotando frente a mí desde que abrí los ojos. ¿Información como de un juego? ¿Estos son mis atributos actuales? Nunca había visto algo así. En el pasado siempre luché únicamente con mi poder despierto. Solo 1 de cada 10.000 personas puede convertirse en un despierto. Y la universidad a la que asisto solo recluta a despiertos potenciales, la Universidad Nacional de los Despiertos. Pero por desgracia en mi vida anterior no logré despertar durante mis años universitarios. Durante 4 largos años permanecí en lo más bajo de la cadena alimenticia. Cualquiera podía acercarse y patearme. ¿Será por eso que desperté en la enfermería? Oh, este archivo me resulta familiar. Asesino del rayo. Pasiva 1. Dios del rayo. Imbuye el cuerpo en electricidad, aumentando la velocidad 10 veces. Pasiva 2. Hoja del rayo. Condensa electricidad en una hoja. Otorga golpe crítico y parálisis al atacar puntos vitales. Es la misma habilidad que desperté en mi vida anterior. Puedo sentir vagamente el poder recorrer mi cuerpo. Eso significa que desperté antes de tiempo. Veamos si funciona. ¡Hey! Zi-Chen, ¿estás ahí? Malón. ¡Hey!
Amigo, ¿ya despertaste? ¿Tu cuerpo está bien ahora? Sí, ya estoy bien. Por lo visto, Long no puede ver la interfaz. ¡Guau! Todas tus heridas desaparecieron después de la brutal paliza que te dieron ayer. Así que fue real. Me golpearon y por eso desperté aquí. Este chico animado es mi amigo Ling. Aunque despertó temprano, su poder estaba entre los más bajos de la universidad. En mi vida pasada, murió al tercer día del descenso del Rey Demonio. Ahora estoy seguro. He regresado al pasado. Muévete rápido, ¿sí, Chen? Mañana es la prueba de rango. Debemos prepararnos. Mientras el atardecer avanzaba y los estudiantes seguían con sus actividades, no podía creer que hubiera pasado tanto tiempo sin ver a tanta gente con vida. Hablas raro hoy, ¿sí, Chen? Pero yo estaba sumergido en mis pensamientos. Una vez lo perdí todo. Si no hago nada, ese futuro de desesperación llegará muy pronto. Debo actuar de inmediato. Tengo que subir de nivel lo más rápido posible. En esta era, solo hay una forma de subir de nivel: matar monstruos de las guaridas demoníacas. Pero casi todas están monopolizadas por los grandes griegos. Los externos no tienen oportunidad. Si estos son mis atributos actuales, ¿qué tan fuerte soy comparado con los otros despiertos? La gobierno clasifica a los despiertos entre S y E. La mayoría de los estudiantes están estancados en rango E. Solo unos pocos genios alcanzan rango D. Aunque puedo estimarlo por experiencia, me pregunto qué rango obtendría si presentara la prueba. Pero algo es seguro: soy más fuerte que Long. Vaya, pero si son Si Chen y Ma Long. Se recuperaron rápido. Nunca lo dudé. Esos tipos son como cucarachas, resistentes. ¿Sabían que estaba aquí jugando y ni siquiera trajeron cerveza? Lo siento, iré a comprarla ahora mismo. Long, dije con calma, tú no hiciste nada mal. Quienes deberían estar pidiendo perdón son ellos. Ese tipo... Al verlo, los recuerdos del pasado regresaron con violencia a la mente de Si Chen. Ese desgraciado, junto con sus amigos, solía acosarlo por pura diversión. Todo porque no había logrado despertar su poder. Según ellos, era una forma de estimularlo, de acelerar su despertar a golpes y humillaciones. Fue entonces cuando Si Chen comprendió algo que jamás olvidaría. La maldad pura no existía únicamente en las guaridas demoníacas. En el mundo humano también abundaba. Y ahora, en el presente, ese mismo sujeto volvía a molestarlos. «Escúchame bien», dijo Si Chen con frialdad. «Ni Long ni yo vamos a disculparnos por nada. Los que deberían pedir perdón son ustedes». «¿Eh? Si Chen, ¿qué estás diciendo?». Quien hablaba era Gong Chen, el matón de la universidad. Solo se atrevía a intimidar a los débiles porque su hermano mayor era el presidente del consejo estudiantil. En realidad, sus propias habilidades no tenían nada de extraordinario. A su alrededor, las personas comenzaron a murmurar. Gong dio un paso al frente, colocándose frente a Si Chen con una actitud claramente intimidante. «¿Te escuché bien, Si Chen? ¿Qué pasa? ¿Te volviste sordo ahora? No nos vuelvas a molestar. Creo que tú, Si Chen, realmente necesitas otra paliza». En el instante siguiente, lanzó un ataque directo, pero con una sola mano, Si Chen desvió el golpe. Gong retrocedió de inmediato, gritando de dolor mientras se sujetaba el brazo. El mundo quedó en shock. Nadie podía comprender cómo un inútil sin despertar había logrado semejante hazaña. Si Chen no dijo nada. La humillación encendió por completo la furia de Gong. «Perfecto», escupió. «Contigo pondré a prueba mi verdadero poder. Cambio de clase. Asesino del rayo». La electricidad envolvió su cuerpo.
Long, al ver a su amigo rodeado de relámpagos, quedó completamente paralizado. Si-Chen, en cambio, simplemente levantó la mano, haciéndole una señal clara a Gong para que se acercara. «Activo mi poder, armadura demoníaca indestructible. Esta vez te golpearé con todo, Si-Chen». Pero antes de que pudiera reaccionar, en un parpadeo, Si-Chen ya estaba encima de él. ¡Bum! Un golpe brutal lo lanzó por el suelo, rodando varios metros. El silencio se apoderó del lugar. Todos estaban fuera de sí. Incluso comenzaron a preguntarse si de verdad aquel era el mismo Si-Chen. Desde el suelo, Gong empezó a maldecirlo. «¡Maldito! ¿Cómo te atreves a atacarme por sorpresa?» «¡Ustedes!», gritó hacia sus compañeros. «¿Por qué demonios no hacen nada? ¡Ataquen!». Pero ninguno se movió. La razón era simple. Estaban aterrados. De Si-Chen emanaba una energía monstruosa y una intención asesina imposible de ignorar. Aún así, Gong volvió a lanzarse contra él. Si-Chen lo atrapó del brazo con fuerza. La electricidad recorrió su puño mientras decía con total calma: «Eres demasiado débil para mí». ¡Slap! Una bofetada devastadora lo estrelló contra la pared, dejando la marca de una mano claramente grabada en su rostro. Sus amigos huyeron sin mirar atrás. Long cayó de rodillas, incapaz de creer lo que acababa de presenciar. ¿Cuándo Si-Chen se había vuelto tan fuerte? Mientras tanto, él reflexionaba. Ese combate le había permitido sacar varias conclusiones. Primero, podía cambiar al estado de asesino del rayo en cualquier momento, igual que antes. Segundo, aunque el nivel del sistema seguía siendo nivel 1, su estado normal era suficiente para enfrentarse a despertados de bajo nivel. Eso significaba que su rango actual era superior al rango E. Pero, ¿cuál exactamente? Aún no estaba claro. Sin embargo, había un problema más grande. A pesar de haber derrotado a Gong, sus estadísticas no habían aumentado. No hubo ningún cambio en el sistema. Creó un rayo en la palma de la mano. La multitud se estremeció. ¿Acaso Si-Chen va...? Colocó el rayo en el cuello de Gong. El rostro de Gong se volvió pálido, completamente aterrorizado. Y entonces, una pregunta cruzó la mente de Si-Chen. ¿Acaso la forma de obtener experiencia era la misma que en el pasado? «Hey, compañero estudiante», intervino una voz firme. «Esto es una universidad, recuerda. Incluso si él fue quien se equivocó primero, un castigo de este nivel ya es suficiente». Quien habló fue Ling Yu, la vicepresidenta del consejo estudiantil. «No creo que se atreva a volver a ponerte un dedo encima». Ante esas palabras, Si-Chen soltó a Gong. Sin embargo, no apartó la mirada de Ling Yu. La observó en silencio, con una intensidad que no pasó desapercibida. El consejo estudiantil parecía ansioso por intervenir y protegerlo. En realidad, Si-Chen no tenía la intención de hacerle nada más a Gong, pero lo tenía claro. Si a personas como él no se las disuadía por completo, seguirían molestándolos para siempre. Mientras tanto, los secuaces de Gong, aterrados, retrocedieron sin decir nada. En sus miradas solo había miedo. Uno de ellos, con voz temblorosa, apenas logró murmurar que Si-Chen no se parecía en nada a lo que conocían. Su expresión era la de alguien que había visto la muerte demasiadas veces, como si fuese algo completamente normal. Esos ojos no pertenecían a una persona común. Ling Yu, por su parte, no pudo evitar sentir curiosidad por él. Ya en el dormitorio, Long relataba con entusiasmo cómo Si-Chen había despertado, cómo se había enfrentado a Gong y cómo había revelado su clase: asesino del rayo. Sin embargo, uno de los compañeros de dormitorio, Chiang So, frunció el ceño. «¿Y dónde está Si-Chen ahora?», preguntó. Long negó la cabeza. No tenía idea de a dónde había ido. Eso irritó visiblemente a Chiang So. Un despertado no necesita entrenamiento físico. Lo que necesita es aprender a controlar su poder y mejorarlo.
Además, una de las razones por las que compartían dormitorio era porque los 4 tenían el mismo rango y nivel. De los 4, el número 1 de este dormitorio soy yo. Cruzó los brazos con arrogancia. Una persona solo puede despertar una clase en toda su vida. Ustedes 2 son solo de apoyo. En toda esta habitación, el único con una clase de combate soy yo, un mago de núcleo. Esa es una verdad absoluta que no se puede cambiar. Luego añadió con desprecio. Ese tal Zichen parece un don nadie. ¿Cómo podría ser posible que sea un asesino del rayo? Sin mencionar que yo soy mucho más fuerte. Por otro lado, en una guarida demoníaca de entrenamiento, rango E, un grupo salía de un portal. Al frente se encontraba Gong Ting, presidente del consejo estudiantil, acompañado por la vicepresidenta Ling Yu. Al salir, Ting sintió una mirada fija sobre él. Era su hermano menor, Gong. Con los ojos cargados de ira, Gong habló. «Hermano, si no te encargas de esto, no voy a poder dormir. Me intimidó delante de tanta gente. Está claro que no te tiene el menor respeto». Ting suspiró. «Está bien, hermano, entiendo. Yo me encargaré de ese tal Zichen». Unas horas después, mientras comían, Ling Yu preguntó con calma. «¿Y cómo piensas manejar esto?» «Mi hermano simplemente fue superado», respondió Ting. «Pero ese hombre, ¿realmente es tan fuerte como dice?» Ling Yu reflexionó. «Conoces la fuerza y los rangos de todos en esta universidad. En todo el centro, menos de 10 personas han alcanzado el rango D, y a todas las has reclutado para el club. Además, los demás no tienen acceso a guaridas demoníacas como tú. Esos despertados mediocres no tienen forma de mejorar. Nadie puede alcanzar tu ritmo». Mientras tanto, en el campo de atletismo, bajo una lluvia intensa, Zichen corría. Llevaba una mochila cargada con pesas de 100 kilogramos y completaba un recorrido de 20 kilómetros. El entrenamiento básico podía mejorar la condición física. El límite superior de un despertado estaba directamente relacionado con su fuerza corporal. Solo con un cuerpo lo suficientemente fuerte se podía canalizar y desatar el poder extremo de una clase. Pero aún así, esto estaba lejos de ser suficiente. En el año 2160, el rey demonio Ira abandonó la guarida demoníaca y descendió sobre el mundo. En un instante, masacró a una enorme cantidad de humanos. Su único familiar, su hermana, murió a manos de esa cosa. También fue Ira quien abrió las puertas del infierno, permitiendo que los otros reyes demonios entraran al mundo humano. Por lo tanto, el objetivo de la primera etapa era claro: matar a Ira. Ella era el origen de toda la destrucción. Aún faltaban 3 años para su descenso, pero él sabía que Ira se estaba fortaleciendo a un ritmo alarmante. Tenía que ser más rápido que ella. En ese momento, su celular sonó. Era su hermana. Con voz emocionada, le contó que había participado en una competencia y que si lograba ganar, podrían resolver el problema del arriendo de la casa. Sin embargo, Zichen estaba sumergido en sus pensamientos. En aquel futuro destruido, había rezado innumerables veces a los cielos. Podrían permitir que todo comenzara de nuevo. Incluso si tenía que pagar con todo lo que poseía. Incluso si debía caer en un infierno interminable. «Hermano, ¿qué ocurre? ¿Por qué no hablas?» «No es nada, solo que hacía mucho tiempo que no escuchaba tu voz. Creo que estás loco», rió ella. «Si ayer hablamos. Pero da igual, pronto nos volveremos a ver cuando termine la competencia». Colgó. Ahora, realmente todo había comenzado de nuevo. Debía hacerse más fuerte a la mayor velocidad posible, para protegerlos a todos. Después de correr, Zichen regresó al dormitorio. Sus compañeros ya dormían. Habían pasado 8 horas desde que regresó a esta era. Poco a poco se estaba adaptando a ese cuerpo. Aunque su fuerza física seguía siendo baja, aquel cuerpo era mucho más joven. Pero ahora debía pensar en lo más crítico. Subir de nivel requería entrar en guaridas demoníacas, y estas estaban monopolizadas por los gremios. Salvo los poderosos y los ricos, la mayoría de las personas no tenían ninguna oportunidad de subir de nivel. ¿Cómo podía entrar en contacto con monstruos?
¿Y ese poder de la gula? ¿Qué era exactamente? Iniciando sistema. Iniciando sistema. Carga completada. Sistema de la gula iniciando. ¿Dónde estaba? ¿No se suponía que acababa de quedarse dormido? ¿Y qué es esa torre? Ante los ojos de Zichen, desde un agua teñida de rojo sangre comenzaron a emerger figuras deformes. Uno a uno, perros de la muerte, monstruos de rango E, surgieron desde las profundidades. ¿Monstruos? No me digas que estoy dentro de una guarida demoníaca. Sin perder tiempo, una respuesta instintiva se activó en su mente. Cambio de clase. Asesino del rayo. Aún no comprendía qué estaba ocurriendo, pero una cosa era segura. Primero debía encargarse de ese problema. Los perros demoníacos atacaron al unísono. Sin embargo, en el mismo instante en que uno de ellos se lanzó hacia él, Zichen se movió. Un destello, un golpe. El monstruo cayó muerto antes de tocar el suelo. Objeto obtenido. Colmillo de llama fúnebre. Sin dudarlo, Zichen acabó con los demás perros demoníacos uno tras otro. Fue entonces cuando lo comprendió. Esos monstruos de rango E no eran nada para él. Todo se sentía demasiado real, demasiado sólido como para tratarse de un sueño común. Además, cada enemigo eliminado le otorgaba 52 puntos de experiencia. Poco después, nivel aumentado. Nivel actual, 2. Zichen quedó atónito. No solo podía obtener experiencia, realmente podía subir de nivel. Su fuerza se duplicó, su velocidad se triplicó, el resto de sus estadísticas aumentaron en 5 puntos. De verdad he conseguido una guarida demoníaca y puedo asaltarla en solitario. Entonces, una presencia surgió a su espalda. El jefe de los perros demoníacos, rango E. Zichen sonrió levemente. Perfecto. Pondré a prueba mis habilidades. En apenas un segundo el combate terminó. El jefe cayó. Nivel aumentado. Nivel actual, 3. Objetos obtenidos. 18 colmillos del bosque de la muerte. Cristal del bosque de la muerte. La experiencia otorgada por un jefe era varias veces superior a la de los monstruos comunes. Entonces, algo llamó su atención. Sobre el cadáver del monstruo apareció un indicador brillante. Devorable. Zichen extendió la mano instintivamente. En ese instante, lo entendió. Ese era el verdadero significado del poder de la gula. El cuerpo del monstruo comenzó a desintegrarse, siendo absorbido directamente en su palma. Devoración completada. Rey de la llama fúnebre obtenido. Habilidad adquirida. Físico gélido. Inmunidad al frío. Todas las resistencias aumentan en entornos de bajas temperaturas. Zichen quedó atónito. El monstruo había sido convertido en una carta. De verdad puedo devorar a mis enemigos y convertirlos en mis propias clases. Eso era exactamente el poder del rey demoníaco Lan Yu. El poder de la gula había pertenecido originalmente a él, y al derrotarlo con su habilidad definitiva en el pasado, Zichen había heredado ese poder. Las clases nacían con fortalezas y debilidades inherentes. Era una ley inmutable. Una persona solo podía poseer una clase en toda su vida. Pero ahora, Zichen poseía 2 clases al mismo tiempo. No, si podía devorar otros monstruos, podía poseer clases infinitas. Entonces surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué había obtenido ese poder? ¿Y qué era exactamente esa torre demoníaca que se alzaba detrás de él? De pronto, una presión abrumadora descendió sobre el lugar. Por fin has llegado. La voz resonó como un eco eterno. Te he estado esperando durante mucho tiempo, Zichen. El gobierno clasificaba a los despertados y a los monstruos según su poder de combate, desde el rango E hasta el rango S. En su vida pasada, Zichen había estado a punto de morir incontables veces solo para alcanzar el rango S. Ahora mismo, su poder de combate apenas alcanzaba el rango D, pero lo que estaba frente a él era un jefe de rango S. La diferencia era absurda. Sus estadísticas estaban siendo completamente aplastadas. ¿Qué clase de lugar era este?
¿Por qué existía aquí un monstruo de ese rango? Y sobre todo, ¿cómo sabía su nombre? Habían intercambiado decenas de golpes. Durante todo ese tiempo, el enemigo tuvo incontables oportunidades de matarlo, pero cada ataque evitó deliberadamente sus puntos vitales. Solo lo derribaba una y otra vez, sin el menor esfuerzo. Aún sigues luchando, Sitchen. Entonces lo entendió. Ese ser quería someterlo. Será mejor que reconsideres la elección que te he dado. Te quedarás aquí y custodiarás esta torre demoníaca conmigo. Esta es una oportunidad única. Sitchen apretó los dientes. No importa lo que pase, nunca me quedaré en este infierno. Una risa resonó. ¿De verdad crees que no te mataré? ¿O piensas que por ser el único en entrar a este lugar no lo haré? He sido muy paciente contigo. Te lo preguntaré una vez más. ¿Te quedarás o morirás? Yo elijo matarte. ¡Qué patético eres, Sitchen! Rocas gigantes cayeron del cielo. Sitchen esquivó todas, avanzando a una velocidad absurda. Durante el combate, lo había observado todo. Antes de cada ataque, el enemigo tenía 0.4 segundos de preparación. En ese instante, podía observar el ángulo de la muñeca, predecir la trayectoria y esquivar la hoja. Pero lo más importante, después de cada golpe, quedaba expuesto por 0.2 segundos. Si apuntaba a esa abertura, hoja del rayo. Un destello atravesó el aire. Aunque un rango D no podía derrotar a un rango A, ni mucho menos a un rango S, si su rayo impactaba un punto vital, podía paralizarlo por algunos segundos. Antes no había tenido tiempo para escapar, pero ahora, eso sería suficiente. Había observado todo el entorno. En ese lugar solo existía una fuente de luz. Esa debía ser la salida. Pero, ¿qué? La luz desapareció. Desafortunadamente, eso solo era una ilusión. La salida que buscas no existe, Sitchen. Este lugar ni siquiera es una guarida demoníaca. Pero haber detectado tan rápido los fallos en mis ataques, eso es interesante. De verdad eres quien puede traer la esperanza. La figura se reveló por completo. Rakshasa del Purgatorio, guerrero estelar, rango S. Sitchen sintió un escalofrío. Esa apariencia ya la había visto antes, en el propio rey demoníaco Lan Yu. Sitchen, incluso bajo la presión de la desesperación, puedes mantener la calma, analizar la situación y apostar tu vida por una mínima posibilidad.